tardes. Les habla la doctora Emma Graterol, secretaria de Educación Médica Continua de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Filial Bolívar. Bienvenidos todos al día de hoy, 26 de febrero, cuando iniciamos nuestro webinar de este año, que con un tema muy importante como es diabetes mellitus en niños. La disertación estará a cargo de la doctora Marlene Roa, endocrinólogo de la ciudad de Puerto Ordaz, quien es egresada como médico cirujano de la UDO Bolívar con especialidad en endocrinología en la Universidad de los Andes, Mérida, y actualmente se desempeña como presidente del capítulo Guayana de la Sociedad Venezolana de Endocrinología. Ejerce en forma privada en la clínica Chilemex de esta ciudad. Con ustedes, la doctora Marlene, a quien le damos una cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por aceptar preparar este webinar. También agradecemos el apoyo que nos está dando Laboratorios Megalab para el desarrollo de esta actividad. Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, capítulo Guayana, le queremos dar la más cordial bienvenida a la tarde de hoy a la ponencia denominada Diabetes mellitus en niños y adolescentes. Y asimismo quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura por la invitación. ¿Y qué debemos saber sobre la diabetes en la edad pediátrica? Para eso, en la tarde de hoy tendremos una agenda donde hablaremos de la prevalencia, definición, etiopatogenia y fisiopatología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y sus complicaciones. La prevalencia de la diabetes y su proyección en el mundo, hemos visto que existe un incremento del mismo a nivel mundial. En el nivel mundial existe un 51% de incremento de pacientes diabéticos. Ya para la fecha, el 2021, tenemos más de 500 millones de pacientes diabéticos. Incluso en América del Sur y Central vemos que el incremento de los pacientes diabéticos ha sido de un 55% y se estima que para el año 2030 tengamos 40 millones de pacientes diabéticos. Ahora bien, ¿y qué es la diabetes? Se denomina diabetes al grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia crónica provocada por alteraciones en la secreción de insulina, su acción o ambas. Diferentes procesos patogénicos están involucrados en los distintos tipos de diabetes. Estos incluyen desde la destrucción autoinmune de la célula beta del páncreas con la consecuente disminución de la secreción de insulina, como ocurre en el diabético tipo 1, hasta el aumento de la resistencia tisular a la acción de la hormona, como el caso del diabético tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1, diagnosticada en individuos menores de 18 años, corresponde aproximadamente al 90% de todos los casos de diabetes detectados en este rango etario. Hablemos ahora de la etiopatogenia de la diabetes tipo 1. Se sabe que existen dos factores importantes que interactúan, que son los factores genéticos, factores ambientales, y cuando ellos interactúan producen una activación inmunológica en ese paciente con un gran proceso inflamatorio que produce destrucción de la célula beta del páncreas y por lo tanto y por consiguiente la diabetes. En la diabetes tipo 1 es en la mayoría de los casos una consecuencia de un proceso crónico autoinmune con un fuerte componente inflamatorio, determinado por la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales, que destruyen selectivamente a las células beta de los islotes pancreáticos de individuos que están genéticamente susceptibles. Se han identificado 4 grupos de antígenos del islote: el de insulina proinsulina, el de antiglutamato descarboxilasa o anti-GAT, el antitirosin fosfatasa 1A y 1A2B, y el antitransportador de zinc número 8. Los autoanticuerpos antiinsulina y los de antitransporte de zinc número 8 se expresan más comúnmente en niños menores de 10 años, mientras que los anti-GAP y los 1A2 se expresan en niños mayores. El antígeno leucocitario humano confiere aproximadamente la mitad del riesgo genético para la diabetes tipo 1. La combinación específica de los alelos DR y DQ en el locus del HLA confiere mayor o menor riesgo para estos pacientes de presentar diabetes tipo 1. El mayor riesgo corresponde al DR3, DR4 o al DQ2 y DQ8, mientras que algunos genes de ese complejo mayor de histocompatibilidad, tales como el HLA-DR2, el DQB1 y el DR4-DRB1, parecen ser protectores frente a la enfermedad. Asimismo, los factores ambientales también contribuyen a esta enfermedad,
como la microbiota, el genoma, el metabolismo y los sistemas inmunitarios de cada individuo, la deficiencia de vitamina D, la exposición temprana a la proteína de la leche de vaca o cereales, las infecciones virales, la obesidad materna, especialmente durante la gestación, el peso alto al nacer y la rápida ganancia de peso y talla en la niñez están relacionados a la hipótesis de ese acelerador y que pueden interactuar como precipitantes de la autoinmunidad en esta diabetes tipo 1 y su clínica. Y hablemos de la fisiopatología propuesta para la diabetes tipo 2, tanto en niños como en adultos. Y es que existe un denominador común, que es una resistencia insulínica a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo y a nivel del hígado. Y que existen factores de riesgo o marcadores que predisponen a esa resistencia insulínica, como es la obesidad, la pubertad, la etnicidad, antecedentes familiares, entre otros. Esa resistencia insulínica va a condicionar o a producir una hiperinsulinemia compensatoria, pero que no es efectiva. Por lo tanto, hay hiperinsulinemia más una tolerancia a glucosa normal en un primer momento. Pero con el transcurrir del tiempo, esa hiperinsulinemia no es capaz de metabolizar esa glucosa que está en exceso a nivel del tejido periférico y por lo tanto se produce hiperglicemia postprandial, aunado a una gran lipotoxicidad en esos pacientes porque tienen sobrepeso o obesidad y una autoinmunidad que está latente. Y eso condiciona a una disminución de la función de la célula beta pancreática. Y esto va a conllevar a la larga a una diabetes tipo 2, que está caracterizada por un aumento en la resistencia insulínica, una disminución de la función de la célula beta y un aumento en la producción hepática de glucosa y se convierta en un círculo vicioso. Según ICSPA, la diabetes se clasifica de la siguiente manera: en diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por la destrucción de la célula beta y por lo general conduce a la deficiencia absoluta de la insulina, ya sea por causa autoinmune, que es la más frecuente, o por causa idiopática. Está la diabetes mellitus tipo 2, que se caracteriza por la combinación de la resistencia a la acción de la insulina y la inadecuada respuesta compensatoria por parte de la célula beta. Otro tipo específico de diabetes, como es la diabetes monogénica, que son los diferentes tipos de MODY. Y está la diabetes neonatal, que es la que ocurre antes de los 6 meses. Diabetes por otras causas, por ejemplo, por defectos genéticos en la acción de la insulina, por enfermedades del páncreas exocrino, por endocrinopatías, el que es inducido por fármacos, como el caso de los glucocorticoides, por causas de infecciones, sobre todo los virus, en lo que hay evidencia de que se incluyen sobre todo virus como el de la parotiditis, rotavirus, citomegalovirus, rubiola y sobre todo los enterovirus como el Coxsackie. Todos ellos facilitarían un campo fértil para precipitar la diabetes mellitus tipo 1 en los individuos de riesgo. Formas poco frecuentes de diabetes mediadas por procesos inmunitarios, diabetes asociado a síndromes genéticos como el síndrome Prader-Willi, el síndrome Down, entre otros, y la diabetes gestacional. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico clínico y de laboratorio para los diabéticos en niños y adolescentes? El diagnóstico clínico de la diabetes se basa en los mismos signos y síntomas clásicos de estos, como la poliuria, la polidixia, la polifagia, la pérdida de peso. En los niños vemos el lentecimiento del crecimiento y desarrollo, cambios de ánimo, disminución en el rendimiento escolar, visión borrosa, falta de energía, fatiga, entre otros. Existen características clínicas de la diabetes tipo 1, tipo 2 y diabetes monogénica en niños y adolescentes. La diabetes tipo 1 se caracteriza por ser poligénica, que aparece a partir de los 6 meses de edad, de presentación aguda, generalmente muchas veces en forma de cetoacidosis, que se caracteriza por tener autoinmunidad como factor patogénico, que no está asociada a la obesidad o a la acontosis nígrica, que el porcentaje de frecuencia de esta diabetes es de un 90% y que tiene un riesgo de padecer la enfermedad con padre o madre con diabetes bastante baja, de entre un 2 a un 4%. En cambio, la diabetes tipo 2 es también poligénica, pero que se inicia generalmente desde la pubertad y en otras literaturas dicen que a partir de los 10 años, de presentación variable e insidiosa, que generalmente se asocia a obesidad y acantosis nígrica, que es poco frecuente la cetoacidosis en los niños y que el riesgo de padecer la enfermedad con padre o madre con diabetes es de hasta un 80%. Mientras que las diabetes monogénicas, que generalmente aparecen en la etapa postpuberal, excepto en el MODY 2 o en la diabetes mellitus neonatal, que aparece antes de los 6 meses, que también la presentación clínica es bastante variable, que no está asociada a la autoinmunidad, que generalmente se presenta la cetoacidosis en la diabetes mellitus neonatal, que
tiene una frecuencia de presentarse diabetes en esta edad pediátrica apenas de un 1 a un 6%, pero que el riesgo de padecer la enfermedad con padre o madre con diabetes es de hasta un 90% en estos pacientes. La confirmación del diagnóstico, aparte de la clínica, se efectúa mediante exámenes de laboratorio a nivel de glicemia en ayuna, midiendo glicemias postprandiales o midiendo glicemias al azar, o mediante la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y se piden exámenes de orina también y presentan glucosuria y cetonuria. La prueba de tolerancia glucosada oral debe realizarse diluyendo 1.75 gramos de glucosa por kilo de peso en una cantidad suficiente de agua para una solución al 20%. El paciente debe ingerirlo esta solución en 10 minutos y mantenerse en reposo durante la prueba. Hay expertos o comités de expertos que han recomendado el uso de la hemoglobina glicosilada y que se diagnostica una diabetes cuando el valor es mayor o igual a 6.5. Sin embargo, un valor solo de hemoglobina glicosilada sin tener una clínica u otros parámetros de laboratorio no es confirmatorio de una diabetes. Cuando usted hace una curva de tolerancia glucosada, usted diagnostica diabetes mellitus porque tiene una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 y 2 horas después de esa sobrecarga tiene glicemia mayor de 200 más la clínica del paciente. O, como dicen algunos expertos, una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5% y una glicemia casual o al azar mayor de 200 miligramos también, más la clínica es diagnóstico para diabetes mellitus. Una vez realizado el diagnóstico de diabetes, ahora se procede a clasificar al paciente en qué tipo de diabetes tiene, si es un tipo 1, un tipo 2 o una diabetes monogénica. Para confirmar la diabetes tipo 1, puede utilizarse los marcadores de autoinmunidad de la célula beta, pedir o solicitar los autoanticuerpos antiinsulina y pedir los anti-GAT o los de tirosinfosfatasa o pedir también los antitransportadores de zinc número 8. La medición del péptido C también puede ser útil, puesto que en diabéticos tipo 1 estos están bajos, mientras que en los diabéticos tipo 2 los valores son normales o aumentados. Los niños o jóvenes con diabetes tipo 1 están más predispuestos a presentar mayor riesgo que la población general de otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo tiroides autoinmune, enfermedades celíacas, hepatitis autoinmune, vitiligo, anemia perniciosa, artritis reumatoidea e insuficiencia suprarrenal. La diabetes mellitus tipo 2 se presenta generalmente en niños mayores de 10 años, pero obesos o sobrepeso y con signos de resistencia insulínica y antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Ese aumento de incidencia de diabetes en estos niños está relacionado con el aumento de la obesidad. Sin embargo, ocasionalmente algunos individuos con diabetes tipo 1 pueden presentar un periodo de iniciación bastante prolongado y casi sin signos y sin síntomas, lo que puede hacer sospechar una diabetes tipo 2. Y también existen los diabéticos tipo 2 que pueden presentarse con una cetosis o cetoacidosis al ser diagnosticados, lo que hace pensarse en diabetes tipo 1. Pero usted pide los autoanticuerpos y usted va a diagnosticar o discriminar si es un tipo 1 o un tipo 2. ¿Y cuál es la historia natural de la diabetes tipo 1? Para la historia natural de la diabetes tipo 1 se ha considerado 3 etapas de duración variable según algunos expertos. En una etapa 1, que es preclínico, en la que hay presencia de 2 o más autoanticuerpos antiinsulínicos de anticélula beta con normoglucemia y sin manifestaciones clínicas cuya duración puede ser meses o años. Luego está la etapa 2, que es el periodo de comienzo prediabetes, que es la presencia de 2 o más anticuerpos anticélula beta, pero que ya presentan aumento de la glicemia de manera intermitente y asintomático. Y está la etapa 3, que es el periodo de estado, en la que hay la presencia de 2 o más anticuerpos anticélula beta, pero con hiperglicemias constantes y comienzo de la enfermedad ya sintomática. Y ahora bien, ¿y cuál es el tratamiento? El tratamiento de la diabetes tipo 1 consiste en la administración de insulina, educación diabetológica, plan de alimentación, actividad física y apoyo psicoterapéutico. El objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 1 es lograr que hayan niveles de insulina semejantes a lo fisiológico, de acuerdo con los distintos momentos del día, es decir, si está en ayunas, si está entre las comidas, después de la comida, durante el sueño y en el ejercicio. Para ello existen diferentes tipos de insulina que ya conocemos. Están las insulinas de acción rápida, que es la insulina regular, que tiene un inicio de acción a los 30 a 60 minutos y que puede durar hasta 8 horas. Tenemos los análogos de acción rápido, que son como el Aspar, la Lispro y la glulicina, que generalmente se inician en una forma temprana, entre los 25 a 30 minutos,
pero que el periodo de duración es mucho más corto, que dura aproximadamente entre 3 a 5 horas. Este tipo de análogos de acción rápida son importantes y efectivos para aquellos niños que no se sabe la cantidad de alimentos que va a ingerir y se puede administrar cuando el niño tiene el plato de comida en la mesa, se coloca la insulina inmediatamente o inmediatamente después del último bocado. Asimismo, tenemos las insulinas de acción lenta, también conocida que es la insulina NPH, que se inicia a las 2 a 4 horas, pero que puede durar hasta entre 12 a 18 horas. Y también tenemos los análogos de acción lenta o ultralenta, que son el Detemir, la glargina y el Degludec. El Degludec, que es el último que ha salido, que se llama Tresiba. Detemir y glargina puede iniciar su acción a las 2 a 4 horas y su duración es bastante larga, hasta 24 horas. Y el Degludec, generalmente su inicio de acción está en el punto máximo a partir de las 72 horas después de la primera dosis, pero que la duración del efecto es mucho más prolongado, puede durar hasta 42 horas. La insulina glargina y Detemir están indicadas para niños mayores de 2 años y la Degludec para niños mayores de 1 año. Ahora bien, los sitios de aplicación de esta insulina. La edad para iniciar la autoaplicación de esta hormona es dependiendo del grado de madurez del niño y es aproximadamente a partir de los 10 años, mientras la debe colocar personal que sea especializado o se entrena a los familiares. Sitios de aplicación, hay unos que tienen mayor absorción o más rapidez, como es la parte del abdomen a nivel periumbilical, pero que ocurre que puede producirse una lipodistrofia hipertrófica en esta área, pero su absorción es bastante rápida, inmediatamente a los 15 minutos. También se puede colocar en la parte lateral de los brazos, en la parte lateral de los muslos o en la parte lateral de los glúteos. La técnica de aplicación es colocar un pellizco bastante amplio y que la jeringa de insulina tenga un ángulo de 90 grados de tal manera que tome el tejido subcutáneo. Existen diferentes dispositivos de aplicación de la insulina, ya también conocidos, como es la jeringa. Existen también los lapiceros o los pen y la bomba de infusión de insulina. Se utilizan diferentes tipos de jeringas de insulina con graduaciones especiales para niños. Hay de 30 o 50 unidades por mililitro, inclusive hay de 100 unidades por mililitro. Y están los lapiceros prellenados con los diferentes tipos de hormonas. La dosis de la hormona va a depender de las necesidades de cada individuo, según las siguientes variables: la secreción remanente de la insulina, la edad del paciente, el peso, el momento biológico del niño, el tiempo de evolución de la diabetes, el tipo de alimentación y su distribución durante el día, la actividad física del niño, los resultados de los niveles diarios de glicemia, el valor de la hemoglobina glicosilada y las enfermedades interrecurrentes o situaciones de estrés psicoemocional. Las dosis diarias van a depender de la edad del paciente y son aproximadamente o se distribuyen de la siguiente manera. Al comienzo puede utilizarse dosis de 0.3 a 0.5 unidades por kilo día. En los prepúberes puede utilizarse también dosis de 0.7 unidad por kilo día. O en la etapa de la adolescencia se da una dosis de entre 1.2 a 2 unidades por kilo día. El tratamiento intensificado en estos pacientes consiste en la aplicación de insulina basal en 1 o 2 aplicaciones diarias y la administración de insulinas de acción rápida antes de las comidas, o sea, antes del desayuno, el almuerzo y la precena, de acuerdo con las necesidades del paciente, teniendo en cuenta el valor de la glicemia y la cantidad de hidratos de carbono de los alimentos por ingerir. En el niño o adolescente recibe el 50-70% de esa dosis diaria como una dosis basal, utilizando NPH o análogos de acción lenta. Y el otro 30-50% se distribuye en la comida, en dosis preprandiales, o sea, predesayuno, prealmuerzo y precena, en forma equitativa. En niños pequeños o en aquellos que no se sabe con seguridad el volumen de la ingesta, se puede administrar la insulina con los análogos de acción rápida, Dispro, Aspar, preferentemente, ¿verdad? Inmediatamente después de la comida. Lo otro que también existe son las bombas de infusión de insulina para colocar esta hormona. Estas bombas de infusión ofrecen la posibilidad de administrar una dosis basal para 24 horas de la insulina, con distintos ritmos de infusión según los requerimientos del paciente a lo largo del día, si tiene ejercicio, actividad escolar, descanso, entre otros. Y las dosis complementarias o bolos preprandiales o las utilizadas en situaciones de hiperglicemia pueden ser calculadas de manera manual o mediante la programación de las bombas en forma de bolos Wizard, con los valores de glicemia e ingesta de hidratos de carbono. Ellos generalmente se caracterizan por tener una bomba de insulina, un catéter y una cánula. Y a través de la cánula se pasa
o se filtra esa insulina en forma de microdosis. La insulina utilizada en las bombas de infusión es la de tipo rápida. Algunos infusores continuos de insulina poseen sensores de glicemia y otros que están tecnológicamente más perfeccionados cuando detectan un nivel de glicemia por debajo de lo mínimo programado, detienen automáticamente esa infusión de la hormona, que se reinicia al recuperarse el valor de la glicemia previamente estipulado. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la glicemia? La medición de la glicemia se hace a través de diferentes tipos de dispositivos. Están los glucómetros, que son los ya conocidos, y están los sensores de glicemia. Los glucómetros sabemos que miden la glicemia capilar por medio de la digitopunción, cuyos valores se muestran en la pantalla del aparato o que pueden también observarse a través de algunos teléfonos móviles cuando son utilizados mediante diferentes aplicaciones. Inclusive se pueden imprimir. El otro método de medición de la glicemia son los sensores de glicemia, que se tratan de sistemas de monitoreo continuo, que permiten la medición de la glicemia en el líquido intersticial de manera continua, mediante la aplicación de un pequeño sensor en el tejido celular subcutáneo y que la lectura puede realizarse o verse en pantallas alternativas como el teléfono móvil, la computadora o vía inalámbrica. Los sensores incorporados a bombas ya de infusión de insulina usados en la actualidad son el FreeStyle y el Dexcom. Existen también otras opciones que son sensores de mediciones de glicemia que son aparte de las bombas de infusión de insulina, como el caso de la bomba Medtronic. El otro objetivo del tratamiento en la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, es la alimentación, que es fundamental. Y tiene como objetivos obtener un estado nutricional adecuado, lograr el crecimiento y desarrollo acorde con el potencial genético y la edad del paciente, colaborar en la obtención de un buen control metabólico y minimizar las fluctuaciones de la glicemia, adecuar la nutrición a las patologías asociadas como la enfermedad celíaca, la fibrosis quística del páncreas o la dislipidemia, y colaborar con la educación alimentaria del grupo familiar. Este plan de alimentación debe ser individualizado, de acuerdo a la edad cronológica del niño, el peso, la talla, el índice de masa corporal, los gustos, las tradiciones familiares, el tratamiento insulínico y la actividad física. Y la participación de un nutricionista o dietista, eso es fundamental. En niños menores de 1 año, se recomienda que las calorías sean de 110 calorías por cada kilogramo de peso teórico por día. Posteriormente al año se recomienda el consumo de 1000 calorías a partir de ese primer año y 100 calorías más por cada año de vida, hasta los 12 años en la mujer y 15 años en el varón. Ese valor calórico total se divide aproximadamente en un 45-50% para hidratos de carbono, que deberían ser hidratos de carbono de tipo complejo o azúcares de absorción lenta, un 35% para las grasas, sobre todo las grasas poliinsaturadas, no grasas saturadas, y esas grasas saturadas menos del 10%, y un 15-20% para las proteínas. Se dice que se debe utilizar hidratos de carbono de tipo complejo porque ellos se absorben más lentamente. Por ejemplo, hidratos de carbono complejos como son el almidón que está en los cereales, legumbres y tubérculos, y lo que contiene fibra como son las frutas con su piel o las verduras, legumbres y los cereales integrales. En los niños pequeños puede ser a veces necesaria una colación o una merienda antes de dormir para evitar las hipoglicemias nocturnas, pero siempre si se presentan hipoglicemias que sean repetidas, entonces hay la necesidad de disminuir la dosis de insulina. Mientras que en el adolescente aumenta marcadamente esa necesidad energética debido a su crecimiento y desarrollo que están acelerados y la actividad física. Por lo tanto, los ajustes de insulina para ellos son mayores. ¿Qué se debe ingerir? Por lo menos 5 raciones de fruta y verduras al día. Se debe ingerir cereales, frutas y verduras y tubérculos, derivados de la leche, huevo, queso, yogur, pescados, sobre todo los de mar, carne de tipo de carne blanca y los aceites tipo aguacate, aceite de oliva o frutos secos. El otro tratamiento sumamente importante en el paciente diabético tipo 1 y sobre todo en el diabético tipo 2 que tiene sobrepeso u obesidad es la actividad física, la cual es beneficiosa porque disminuye la glicemia durante la actividad y luego de esta, mejora la sensibilidad de los tejidos a la insulina, aumenta el gasto energético, lo que ayuda a reducir el peso cuando se acompaña del plan de alimentación adecuado, aumenta la fuerza en el músculo en el niño y la flexibilidad muscular. Todo tipo de actividad física de tipo aeróbica en los niños es saludable, aproximadamente entre 30 a 60 minutos diariamente, de forma aeróbica 3 a 4 veces a la semana.
En los pacientes que utilizan bombas de infusión puede indicarse la suspensión de la infusión hasta 2 horas después de finalizado el ejercicio. Se recomienda la administración de 15 a 30 gramos de hidratos de carbono simples durante el ejercicio, y cuando el ejercicio es muy prolongado puede aumentarse esa ingesta de hidratos de carbono simple a 20 a 30 gramos cada 30 a 40 minutos. Y se le puede agregar los derivados, los azúcares o hidratos de carbono simples que tienen proteínas y grasas, como el caso de la lactosa o la fructosa, entre otros. Existen hidratos de carbono simples, que son los que se absorben rápidamente, eso es para evitar hipoglicemia, como el de la glucosa, que se encuentra en la fruta madura, la fructosa, que se encuentra en las frutas y en la miel, la lactosa, que se encuentra en la leche, y la sacarosa, que se encuentra en el azúcar común. Existen metas de control de glicemia en estos niños, según el ADA y según el ICSPA, que son objetivos comunes en esta franja de edad pediátrica. Y tenemos que antes del desayuno y las comidas, los objetivos de glicemia recomendados son entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Después de las comidas puede estar entre 90 y 180 miligramos por decilitro. Al acostarse, estar entre 80 y 140 miligramos por decilitro. Y a las 3 de la mañana, que se puede hacer en forma ocasional, una glicemia debe estar entre 90 y 150 miligramos por decilitro. Toda glicemia por encima de estos valores se considera hiperglicemia, y por debajo de 70 una hipoglicemia, y por lo tanto debe ajustarse las dosis de la insulina en estos niños para evitar hiperglicemias o hipoglicemia. Ahora bien, aspectos fundamentales en el manejo de la diabetes tipo 2 y la educación diabetológica, la monitorización de la glicemia con control de glicemia, que debe estar glicemia en ayunas menor de 126 y glicosiladas menor del 7%. Intervención nutricional y actividad física son fundamentales en estos niños. Debe hacerse control lipídico en forma anual, con unas metas de que tengan una LDL menor de 100, un HDL mayor de 35 y unos triglicéridos menores de 150. El control de la presión arterial también debe hacerse en cada visita médica, y se dice que si tiene una presión arterial mayor de 95 puede usarse tratamiento farmacológico, siempre y cuando el estilo de vida no haya funcionado. La vigilancia de las complicaciones es fundamental, y la evaluación generalmente es anual. La microalbuminuria debe determinarse, el fondo de ojo a través del examen por oftalmología, y la sensibilidad para saber si existe algún tipo de neuropatía periférica en estos niños. Ahora bien, según el Diabetes Care para enero del 2021, nos habla de cómo debemos manejar un diabético tipo 2 en aquellos jóvenes de nueva aparición de diabetes que tienen sobrepeso u obesidad y que se sospecha clínicamente que son diabéticos tipo 2. Para ello, determinar una hemoglobina glicosilada en el paciente, unos autoanticuerpos pancreáticos son fundamentales, y que debe iniciarse siempre el tratamiento con un cambio en el estilo de vida en estos pacientes y una educación diabetológica. Cuando se hace una hemoglobina glicosilada y está menor de 8.5, sin acidosis o cetoacidosis, usted puede iniciar con metformina a dosis de 500 miligramos cada 12 horas e irla titulando hasta 2.000 miligramos por día, si bien es tolerada. Pero si tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5%, sin acidosis o cetoacidosis, usted, además de la metformina, debe utilizarse una insulina basal, iniciándolo con dosis de 0,5 unidades por kilo día, y se va titulando cada 2 o 3 días según la glicemia. Pero si el paciente tiene una acidosis o cetoacidosis o un coma hiperosmolar, entonces el manejo es como se hace para cetoacidosis o manejo hiperosmolar, que es con insulina endovenosa. Se resuelve la acidosis y posteriormente se pasa a una insulina subcutánea, y se debe determinar los anticuerpos para saber si es un tipo 1 o un tipo 2. Cuando usted tiene los autoanticuerpos pancreáticos y estos están positivos, entonces usted debe descontinuar la metformina y continuar con la insulina. Pero si tiene los autoanticuerpos pancreáticos negativos, usted puede continuar con la metformina. Inclusive va a depender de la glicemia que tenga el paciente para evaluar si va a titular insulina. Si el paciente no tiene hemoglobina glicosilada en GOL estándar, o sea, no está en meta, que es menor del 7%, usted puede inclusive considerar añadir liraglutide en forma titulada. Bien, y por último, hablemos de las complicaciones de la diabetes mellitus. Las agudas, sabemos que es la hipoglicemia y la cetoacidosis diabética. La hipoglicemia es
se define como una cifra de glicemia menor de 60 o 70 en niños, y las manifestaciones clínicas se expresan por síntomas autonómicos y neuroglucopénicos. La hipoglicemia requiere una intervención rápida en el niño, administración de líquidos azucarados si el paciente está consciente y puede deglutir, idealmente líquidos de absorción de azúcar de absorción rápida, o puede utilizarse una jalea especial para colocarla en la cavidad oral. Si el paciente no está consciente y no puede deglutir, entonces se puede administrar glucagon intramuscular a dosis de 30 microgramos por kilo, con un máximo de 1 miligramo. Si el paciente está en un centro asistencial, usted puede administrar suero glucosado en forma de bolo, utilizando dextrosa al 10% a una dosis de 12 cc por kilo, y luego pasarlo a una solución de mantenimiento con suero glucosado a una dosis de 3 a 5 miligramos por kilo por minuto para mantener unas glicemias cercanas a 100. Pero si lo que tiene es una complicación aguda como una cetoacidosis diabética, entonces el manejo es intrahospitalario en área de trauma shock, como se maneja una cetoacidosis con insulina endovenosa. Dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 1 son las de tipo microvascular, la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía diabética. La microalbuminuria es la primera manifestación de una nefropatía que puede tener en estos pacientes y que puede conducir a una albuminuria franca con una insuficiencia renal a la larga en el paciente e hipertensión arterial. Según el consenso de ISPA, aconseja que se debe determinar la microalbuminuria anualmente en niños mayores de 11 años que tengan 2 años de evolución de la diabetes y después de los 9 años cuando tienen 5 años de duración de la enfermedad. Y para la detección de la retinopatía se sugiere realizar un fondo de ojo anual por parte del oftalmólogo, y eso se hace a partir de los 5 años de duración con la diabetes. La neuropatía periférica o autonómica en estos pacientes es la expresión de las alteraciones a nivel del sistema nervioso del niño, o con la presencia del dolor y o gastroparesia. Se debe medir también la presión arterial en cada visita que se hace con el niño mediante un brazalete en forma adecuada. Ahora, con respecto a la prevención de la enfermedad macrovascular, es necesario determinar el perfil lipídico a partir de los 12 años, con control cada 2 años en caso de normalidad de los lípidos, o en forma anual a partir de los 2 años de edad frente a un niño que tenga una dislipidemia o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o dislipidemia familiar. Las complicaciones más comunes en la diabetes tipo 2 son la microalbuminuria franca, y que esta debe presentarse o puede sospecharse en el momento del diagnóstico de la diabetes. Ha de ser evaluada en forma anualmente e inclusive realizarse el diagnóstico en el momento de que se diagnostica la diabetes tipo 2. Debe descartarse hipertensión en cada evaluación médica en estos niños. Es necesario también realizar un perfil lipídico y una vez lograda la compensación metabólica del niño, ya que la dislipidemia es una de las patologías más frecuentes en estos niños. Se debe descartar la presencia de hígado graso no alcohólico en el momento del diagnóstico y posteriormente anualmente. Debe descartarse también irregularidades menstruales que ocurren en estas niñas, y descartar también apnea obstructiva del sueño. No quería despedirme sin antes recordarles que el 14 de noviembre es el Día Mundial contra la Diabetes. Muchísimas gracias.